Listo. Voy a cambiar el nombre. Continuar. Bueno, chicos, reciban un cordial saludo de mi parte. Espero que estemos avanzando muy bien en los contenidos que hemos realizado. Y en esta clase tenemos el siguiente objetivo, que es reconocer cómo citar y referenciar textos según el estilo Chicago. Cuando ustedes ingresen en la universidad, van a tener que hacer diferentes tipos de trabajos como ensayos, informes, resúmenes. Y cuando ustedes tomen la idea de un texto de otro autor, tienen ustedes que poner el, la autoría de esa persona, ¿no es cierto? Es decir, el texto es una idea que usted está citando, es una idea de otra persona, ¿no? No puede usted tomarla como si fuera su idea porque incurriría en plagio. Por lo tanto, usted debe realizar una adecuada citación. Si es que cita textualmente lo que dice un autor, ¿no es cierto? Tiene que ser entre comillas y tienen que ser las mismas palabras y la misma puntuación. En este momento les voy a compartir un video para motivarles un poco acerca de cómo se realizan las diferentes citaciones. Entonces les pido por favor que presten atención. Eran de Niaguayo, y este es un ejemplo para ver que es una cita parafraseada y textual y cómo lo podemos hacer. Bueno, en primer lugar, todas las fuentes de información que consultemos, sean páginas web, libros electrónicos, blogs, videos, material impreso, todo eso que yo leo y observo o escucho, porque pueden ser también películas, pueden ser audios, todo eso tengo que dar crédito. Esto es, tengo que poner las referencias o fuentes de consulta del material. Entonces, yo voy a tomar ideas. Cuando yo leo, observo y escucho, yo tomo ideas de esas fuentes de información. Y entonces yo digo, bueno, ya que tengo mucha información, ahora me voy a sentar a escribir. Y por ejemplo, tengo aquí el primer párrafo que es con color azul, y este primer párrafo son mis ideas. Esto es muy importante, son mis palabras y mis ideas que fueron modificadas al consultar una fuente de información. Entonces digo, en la actualidad el acceso a Internet es una herramienta básica debido a que permite tener acceso a otras computadoras, tener acceso a correos electrónicos, transferir archivos y conectarse a miles de páginas web, de acuerdo a lo que menciona Prepa en línea CEF. Entonces, lo que está en azul son mis palabras y esa es una cita parafraseada, pero no solamente es poner mis palabras, sino que enseguida tengo que decir de quién obtuve esas ideas. Entonces, por eso digo, a lo que menciona Prepa en línea CEP. Prepa en línea CEP es el autor original de quien obtuve o consulté todo eso. Entonces, ahí estoy citando al autor Prepa en línea CEP y estoy diciendo que todas esas ideas son de ahí. Posteriormente, tengo una cita textual. La cita textual es que tomo información tal cual aparece en la fuente de información, pero tiene que ser información totalmente necesaria poner de esa misma manera para que no se pierda la idea. No puede ser muchas líneas, pueden ser una, dos, tres, exagerando. No se vale poner más, porque entonces, ¿dónde quedan tus ideas?
Entonces aquí esto es una cita textual. La primera parte son mis palabras y cito, de acuerdo a Vázquez, esa es mi cita, de acuerdo a Vázquez, de la revista Forbes, nos menciona que en México el uso de Internet ha crecido en este año. Y abro dobles comillas. Observen, aquí están las dobles comillas en rojo al inicio y al final del texto que tomo. Y digo, creció ampliamente comparado con el año pasado, ya que alcanzó 79.1 millones de internautas, que implica al 67% de la población a una tasa del 12% anual, el doble del año pasado. Todo eso es una cita textual, está entre dobles comillas, abren y se cierran, y cito al autor. Ahora, observen, esto es nada más la cita textual y la de arriba la cita parafraseada. Ahora, eso dices, bueno, ¿quién es el autor? Entonces pongo mis referencias. Aquí están en estilo Chicago, prepa en línea CEF, coma, título de la publicación es correo, mensajería en internet, navegadores y buscadores, coma, entre corchetes en línea es el formato, coma, el enlace de consulta y la fecha de consulta. Ahí está mi primer fuente. Mi segunda fuente, Vázquez Rubén, coma, entre comillas, el acelerado crecimiento de Internet en México, debido a que esta es una revista, Forbes México, coma, entre corchetes en línea, año de edición, enlace de consulta y consultado tal. Ahí están mis referencias. Ahora, observen que por cada referencia hay una cita, prepa en línea CEF y Vázquez. Entonces debo de tener, si cito a prepa en línea CEF, tiene que aparecer la referencia. Si cito a Vázquez, tiene que aparecer la referencia. Entonces, además de eso, observen que tengo un superíndice, prepa en línea CEF y una I pequeñita hacia arriba, y en Vázquez tengo una doble I hacia arriba. Y eso es una nota al pie de página. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poner las referencias de consulta inmediatamente al final de la página donde cito a los autores. Ajá. Entonces, si ustedes observan, aquí está mi documento en Word y aquí mismo al final de la página aparecen las referencias de consulta de los autores que yo estoy citando en mi documento. Observen que aparece el superíndice. Ahora, yo puedo hacerlo de esta manera o simplemente poner el autor del año, que diga el autor de la fuente y el año, si gusto también, o simplemente el autor, y hasta el final del documento poner la lista de referencias consultadas en orden alfabético de la misma manera aquí en el documento. Entonces espero que les sirva esto, porque de esa manera estamos siendo éticos y responsables en el manejo de la información. Muy bien, chicos. Bueno, aquí tenemos ya un videito que nos va adentrando en cómo se realiza cómo se realizan las citas y cómo se realizan las referencias, ¿no? Aquí en el estilo Chicago vemos que se utiliza el pie de página, que es una de las herramientas que tiene el programa Word. Ahora vamos a leer, chicos, y les voy a pedir, por favor, que ustedes lean el texto y voy a compartir la pantalla para que podamos. Muy bien. Vamos a ir a la página 130. ¿Ok? A ver, David Santiago. Santiago David, por favor, lea el texto de la página 130 sobre las referencias bibliográficas. ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? ¿Sí se escucha, chicos? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Ok, bueno.
Vamos en este momento, pues, a ver las referencias según el estilo Chicago, ¿no es cierto? Es la forma nosotros en que vamos a cuando ustedes realicen un escrito sobre cualquier tema, ¿no es cierto? De académico, ustedes van a necesitar citar el texto. Por lo tanto, la forma correcta es como tenemos aquí en este caso las referencias y citas bibliográficas. Y vamos a ver en esta ocasión las normas Chicago. Hay diferentes normas, ¿no? Normas para citar, normas APA, normas Chicago, hay diferentes estilos. En esta clase vamos a ver las normas Chicago. Para lo cual necesito, por favor, que me ayude leyendo, por favor. A ver, con la señorita Marjorie. Ya, licenciado. Ya. Lea la Las, refer- página 130. ya. Las referencias biográficas. Para elaborar un trabajo escrito necesitamos consultar libros, prensa, trabajos digitalizados, ya que se han publicado sobre el tema que vamos a tratar. Todas estas fuentes deben quedar reflejadas a lo largo del trabajo. Veamos de qué forma podemos incluir estas formas de citación de un trabajo de investigación. Citas y notas de pie de página. Las citas son palabras, oraciones o párrafos que reproducen exactamente aquello que se dice en una obra que hemos consultado. Recuerda que todos los enunciados de otros autores deben ser referenciados como citas. Ten en cuenta las siguientes normas a la hora de citar. Las citas deben ser reproducidas exactamente, texto y puntuación. Si son breves, se incluye en el texto entre comillas. Si son largas, más de 3 o 4 líneas, se escribe en un párrafo aparte, sangradas en un cuerpo de letra más pequeño, con interlineado sencillo y sin comillas. Si se omite una o más palabras al comienzo o al final de la cita, se sustituye por puntos suspensivos. Si las palabras omitidas están dentro de la cita, se sustituyen por puntos suspensivos entre corchetes. Si una obra se cita 2 o más veces sucesivamente, se indica con la abreviatura IBIT si la obra ya se ha citado pero no en nota inmediatamente anterior. Se utiliza op.cit. Las citas pueden referirse de dos maneras diferentes. Tras la cita insertada un número en superíndice que remite a una nota, ya sea a pie de página o final del trabajo. Ya, muy bien, hasta ahí, Marjorie, muy bien, muchas gracias por su lectura. Bueno, chicos, quiero por favor que presten atención. Tenemos aquí voy a irles mostrando cómo se ha hecho la. La E y la M son las iniciales del nombre, ¿no? Podríamos decir que podríamos para darnos una idea, ¿no? Edward Michael Forster, ¿no es cierto? Entonces son los nombres, ¿no? Edward Michael. Dice, Foster distinguía entre personajes planos y personajes redondos. Los planos son estereotipos. Aquí comienza ya la cita, ven ustedes las comillas. Se construyen en torno a una sola idea o cualidad. Se cierra la comilla. Ahí está una primera cita. En cambio, los redondos son mucho más complejos y por lo tanto imprevisibles. Aquí vean estas comillitas, ¿no es cierto? Estas dos flechitas que son hacia un lado son las comillas. La prueba de un personaje redondo está en su capacidad para sorprender de una manera convincente. Cierra comillas, es decir, que se acabó la cita. Lo que yo extraje del texto de Foster va entre citas cuando yo escribo mi artículo, cuando yo escribo mi ensayo, ¿no es cierto? Cuando yo escribo mi texto propio, para que no sea un plagio. Porque aquí estamos, ¿no es cierto?, dando el reconocimiento a la idea del autor que ha realizado. Y en estilo Chicago, ustedes le ponen aquí el numeral, entran en Word, ponen insertar pie de página, ¿no es cierto? Y ahí les va a salir un numeral. Y en la parte de abajo, por eso se llama pie de página, en la parte de abajo del documento, les sale un espacio que ustedes tienen que llenar con los datos del autor. Primero tenemos las iniciales, punto después de cada inicial, el apellido del autor, 2 puntos, el nombre del libro de este autor que hemos tomado, ¿no es cierto?, las ideas, en este caso, los aspectos de la novela, ponemos luego un punto, después ponemos la editorial en la cual se ha
ha sido ha imprimido este texto, ¿no? Aquí he hecho la impresión del texto, que es de la editorial Debate, punto, la ciudad donde fue realizado, que es Madrid, otro punto, y al final el año de publicación, que en este caso es 1995. Muy bien, chicos. No olvidemos que tras la cita se señala entre paréntesis el nombre del autor, la fecha de publicación de la obra y a veces la página. A veces podemos poner, ¿no es cierto?, el número de página, ¿no? Pero no siempre. Las notas se utilizan para aclarar o ampliar aspectos del texto sin restarle fluidez al discurso central. Pueden ir a pie de página, al final del capítulo o al final del trabajo. A ver, entonces lo que nosotros estamos viendo de la cita, ¿no? Que dice, tras la cita se señala entre paréntesis el nombre del autor, la fecha de publicación. Y a veces va el nombre de la página, el número de la página. Aquí tenemos en este recuadro que dice, como señalan varios autores, Lewis 2000, Gómez Molina 2001, y aquí va la idea que ellos que han plasmado en el texto que han escrito. Pero no va entre comillas. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen que no va entre comillas? Esto no es una cita textual. ¿Cómo se llama cuando uno toma un texto y lo escribe de otra forma? Lo digo con mis propias palabras. Cuando yo agarro un texto y yo lo escribo con mis propias palabras. Tomo un texto y en vez de ponerlo tal como está, hago mis propias palabras. Eso se llama parafraseo, chicos. ¿No es cierto? Entonces, para hacer eso, utilizan estrategias, ¿no? Que es sinónimos, se puede subrayar las palabras clave y se puede resumir, ¿no? Bueno, eso va a ser explicado más adelante. Aquí tenemos ya el texto. Este es el texto del cual tienen que hacer la tarea, ¿no? Si ven ustedes los puntos 4 y punto 5, es la tarea que ustedes tienen que realizar. Voy a leer el texto. De Laura Freixas. Evidentemente, crear un personaje redondo es mucho más difícil. Quizá es imprescindible para conseguirlo haber vivido en carne propia la actitud de ese personaje ante la vida, haberla vivido por lo menos como posibilidad. Ese es el sentido de la distinción que establece Guidé entre dos tipos de novela, que define así. Chicos, y aquí atención porque aquí comienza ya la cita textual, como se puede ver por las comillas. Una exterior y que suele llamarse objetiva, estamos hablando de las novelas. Una exterior y que suele llamarse objetiva, que ve ante todo el gesto del otro, el acontecimiento y lo interpreta. Otra que se consagra antes que nada a las emociones, a los pensamientos y se arriesga a ser impotente para pintar cualquier cosa que no haya sido plenamente sentida. No es que este se trate a sí mismo, pero aquella que retrato es aquello en que podría haberse convertido si no se hubiera convertido en sí mismo. Fin de la primera cita. Y como pueden ver ustedes, chicos, aquí hay el índice, ¿no? El supraíndice, el numerito de índice que nos refiere a la parte de abajo, al pie de página, donde está ya el apellido, ¿no es cierto? El 1 que va aquí se refiere al numeral 1 que está en el pie de página. Va el apellido, Guidé, el nombre, coma, André, dos puntos, cómo se llama el libro es diario, punto, la editorial se llama Alba, coma, la ciudad en donde fue impreso, que es Barcelona, coma, el año de publicación, punto. Si ven cómo se ha hecho, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se puede hacer las referencias en el estilo Chicago. Para eso ustedes tienen que tener el texto y ahí, esta información que ustedes la encuentran acá abajo, por lo general la van a hallar en un libro, en las 3 primeras páginas de un libro. Si no está en la segunda, en la tercera página, lo más probable, ahí está junto a los derechos de autor, el año de publicación, la ciudad de publicación y la editorial que está publicando ese libro. Vamos al segundo párrafo. Esther Tusquets retoma la misma idea cuando separa, por un lado, las grandes composiciones novelescas, Guerra y Paz, Los Miserables, La Comedia Humana, La Regente. De hecho, casi todas las novelas del siglo XIX en las que podemos suponer que los elementos autobiográficos y subjetivos son escasos. Y en el extremo opuesto, textos intimistas, más habituales en el siglo XX, que sugieren al lector que estamos hablando de nosotros mismos. Vemos, chicos, y aquí comienza la cita donde dice los elementos autobiográficos.
¿Se dan cuenta? Está la cita textual. Está tomado ese fragmento de texto, está tomado del libro. En este caso sería, está en el índice 2. ¿Quién sería? La autora. A ver, chicos, veamos. ¿Quién me dice? ¿Quién es la autora de este texto, en esta cita? A ver, Cristian, ¿quién es la autora? A ver, Michelle, ¿quién sería la autora de este texto? Si estamos poniendo el número 2 al final, ¿quién me puede decir? ¿Tú estás Esther? Exacto, ¿no es cierto? La autora es Esther Tusquets. Va primero el apellido al momento. La tarea que tienen que hacer nos dice, teniendo en cuenta la extensión de la primera cita, escríbela de otro modo. ¿Qué es eso, no es cierto? Hacer un paráfrasis, parafrasear. ¿Cómo parafrasean? Vamos a utilizar dos estrategias muy importantes, que es la estrategia de la sinonimia y la estrategia de las palabras clave. ¿Ya? También la estrategia de las ideas principales, obviamente, para sacar la idea principal. Tenemos aquí en el caso del primer párrafo, ¿no? Que nos habla de la novela, dice que hay un exterior y que suele llamarse objetivo. Aquí voy a utilizar dos estrategias, una que se llama sinónimos y otra de las palabras clave. En vez de decir una exterior y que suele llamarse objetiva, puedo decir una externa que nombramos objetiva. ¿Ya? La palabra objetiva no le voy a poner sinónimo. ¿Por qué? Porque es una palabra clave. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta, chicos, cuáles son las palabras clave. Entonces, objetiva no va a cambiar nunca porque es palabra clave y no le parafraseo. Dice, y suele llamarse objetiva, que ve ante todo el gesto del otro, el acontecimiento y lo interpreta. Y en vez de poner que ve ante todo, puedo poner que observa. Es un sinónimo de decir que ve ante todo, que observa primordialmente o que observa principalmente. El gesto del otro, el acontecimiento. Estas son palabras clave. Gesto y acontecimiento, palabras clave. Por eso no les cambio en el parafraseo. Eso se mantiene ahí. Porque si es que les cambio, va a cambiar completamente la idea del autor. ¿Me explico? Dice, y lo interpreta, ¿no? Esto también que va igual porque es palabra clave. Dice, otra que se consagra antes que nada a las emociones, a los pensamientos. A ver. Vamos ahí, vamos a hacer el ejercicio ahorita entre todos, chicos, para irle viendo. A ver, Santiago. ¿Me escucha, Santiago Collago? Santiago, chicos, verán que yo estoy aquí tomando la presencia. Si es que no están ustedes atendiendo, les va a poner, ¿no es cierto?, falta. Cristian, a ver, estudiante Cristian Quispe. ¿Me escucha? Cristian. Dicen, Cristian se encuentra con problemas de internet. A ver, señorita. A ver, la señorita que ahorita habló conmigo, ¿quién es? Vamos a ir haciendo esto, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo colaborativo para que ustedes mismos vayan diciendo, ¿no? Es decir, en este trabajo colaborativo, usted va a ir explicando cómo se hace la cita con las herramientas que yo le dije, con las estrategias que yo le dije, la de las palabras clave y la de los sinónimos, ¿ya, Michelle? Y David, ¿no es cierto? O algún estudiante de los que están presentes, por favor, va a ir corrigiendo. Entre todos van a irlo haciendo, de hecho, ¿no? A ver, vamos a comenzar. Yo les di el ejemplo, ¿no? Escribo, pongo un exterior y que suele llamarse objetivo, ¿ya? Entonces esto yo lo escribo en el texto, ¿no? Escribo
en el documento. Entonces pongo aquí novela externa que denominamos objetiva. Luego me vuelvo acá. Que vea ante todo el gesto del otro, el conocimiento y lo interpreta. Ya, decíamos que observa el gesto del otro. Estamos haciendo sinónimos. Entonces ponemos, ¿no es cierto? Que observa el gesto del otro. Que observa el gesto del otro. El acontecimiento y lo interpreta. Disculpe, no sé si soy yo, pero no se le entiende. Está muy entrecortado su audio. Ya. A ver, chicos, entonces, bueno, vamos, me va a ayudar David. A ver, para que no salga cortado el audio, por favor, desactiven las cámaras de video, porque si no, eso le hace un poco más lento. Entonces, desactiven las cámaras de video. A ver, David, me va a ayudar usted en esto. Y todos mismos van a ser chicos. Vamos a ir haciendo este ejercicio. Aquí dice, otra que se consagra antes que nada a las emociones, a los pensamientos y se arriesga a ser impotente para pintar cualquier cosa que no haya sido previamente sentida para el autor. Entonces, a ver, van a irme diciendo, en vez de decir otra que se consagra antes que nada a las emociones, en esta primera frase, ¿cuál sería la palabra clave? Consagra, dicen. A ver, consagra y hay otra más importante, Emociones. emociones. Entonces, esas palabras las mantenemos. En vez de poner otra que se consagra antes que nada a las emociones, hagamos un paráfrasis. A ver, ayúdenme uno de ustedes haciendo el paráfrasis. Parafraseando, cambiando. En vez de decir otra, podríamos decir Una más que se consagra. muy bien, una más que se consagra. En vez de decir antes que nada, ¿qué podríamos decir? Anterior a las emociones. Sí, pero hay una frase que es muy, muy simple, que se escribe de manera opuesta, pero significa lo mismo que antes que nada. Es una que utilizamos, o bien utilizamos la palabra antes que nada, o bien la otra. ¿Cuál es la otra? Comienza con, son dos palabras, es una expresión que comienza con S. Sobre todo. Exactamente, muy bien. Entonces quedaría, ¿no es cierto? Una más que se consagra sobre todo a las emociones o los pensamientos. Eso no lo cambiamos, porque chicos, cuando hablamos aquí, está hablando en las palabras claves son emociones y pensamientos. Si nosotros cambiamos estas palabras, va a cambiar completamente el significado. Y acá dice, y se arriesga a ser impotente para pintar cualquier cosa. A ver, ¿quién parafrasea? Y se arriesga a ser impotente. A ver, David, muchas gracias. Vamos con otro estudiante que me diga, y se arriesga a ser impotente. Podríamos decir, en vez de se arriesga, ¿qué sinónimo podríamos decir? Podríamos decir se aventura, arriesgarse es aventurarse, ¿no? Y se aventura a ser impotente. A ser impotente. ¿Qué significa impotente? Impotente significa que no puede, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, bueno,
para resumir, ¿no? Al final de hacer yo el paráfrasis, pongo los paréntesis y ahora sí pongo los nombres. En el paréntesis, ¿cómo iría? ¿Cuál sería el apellido del autor aquí? ¿Cuál era el apellido, chicos? A ver, del primer texto, del primer párrafo. Sí me están escuchando, ¿no? Guidé, ¿no? Entonces ponemos Guidé, coma, ¿qué año sería? A ver, señorita, veamos, aquí estamos con los estudiantes. A ver, ¿qué va después del apellido? A ver, alguna de las estudiantes, mujeres que me ayude, por favor. ¿Qué año va después del apellido del autor? Tienen en el texto. ¿Sí me escuchan? Sí, listen. A ver, qué año va? Estamos en el primer párrafo. 99. Exacto, 1999. Muy bien. Y se cierra el paréntesis, ¿no? Y estoy todavía un poco confundido con cuáles son las... Bueno, es que no aparece aquí. Aquí está, ya. Se cierra, ¿no? El año, coma, digamos el apellido y el año. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Ustedes me han mostrado, ¿no es cierto?, de manera colaborativa y hemos visto cómo es de manera colaborativa de hacer cambio del texto mediante para. ¿Ya? El siguiente, bueno, entonces la tarea es esta, chicos. Teniendo en cuenta la extensión de la primera cita, escríbela de otro modo. Es importante la mención del segundo párrafo y el como ustedes dicen, ¿no? En este caso, ustedes ya vieron, ustedes mismos ya indicaron, ¿no? Que va el apellido del autor del primer párrafo, que es Guide, y después el año. Pero haciendo el parafraseo que yo les digo. Una vez que ustedes hacen el paráfrasis, ya no necesitan poner entre comillas. ¿Sí? Entonces, hacen el paráfrasis utilizando la estrategia de sinonimia, es decir, utilizar sinónimos para cambiar las palabras. La estrategia de mantener las palabras clave. Cuando ven palabras importantes que son clave y que no deben cambiarse, se mantienen. Y al final, referir la cita entre paréntesis. ¿Ya? Aquí está, según la norma de Chicago, se pone el numeral y al final en el primer párrafo está confirmado. Pero ya hemos visto y ustedes mismos han hecho ya el ejercicio de decirme cómo debería ir en el texto citado de otra manera, entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, esta es la tarea que tienen que realizar. ¿Ya? Esta es la tarea, es la última tarea, referenciar las citas, hacer el paráfrasis y referenciar las citas de manera diferente, ¿no? Como se les está indicando y como ustedes mismos han mostrado en el cuadro de Word que se está presentando y ustedes mismos lo han hecho. Muy bien. Bueno, como última reflexión, chicos, tenemos que es muy importante que ustedes realicen las citas y las referencias, ¿no? Al fin y al cabo, es pues importante debido a que ustedes, al elaborar un trabajo académico, ¿no? Es decir, un ensayo, un resumen, un informe, tienen que referir quién es el autor de la idea. Porque si no referimos el autor de la idea y ponemos como si fuera nuestra, estamos plagiando. En realidad esa no es nuestra idea. Las ideas que acabamos de ver pertenecen a dos personas, a Esther Tusquets y a André Guidé. Entonces nosotros tenemos que reconocer el trabajo que ellos han realizado, ¿no? No podemos nosotros poner como si fuera
lo nuestro, ¿no? Sino dentro de nuestro trabajo, decir, como dice André Guide, cito, abrimos comillas y ponemos si es que es el texto entero. Si es que es paráfrasis, y es mucho mejor, chicos, que hagan paráfrasis. Hacemos el cambio de palabras, ¿no es cierto?, mediante las estrategias que les hablé de las palabras clave y la estrategia que ustedes mismos vieron, ¿no es cierto?, de la sinonimia que ustedes practicaron entre los chicos, ¿no es cierto?, que hicieron trabajo colaborativo de explicar a los demás. Y al final, ¿no es cierto?, siempre se pone entre paréntesis el apellido del autor, la coma, seguido del año de publicación del libro. ¿Ya? Bueno. A ver, chicos, entonces, ¿ha quedado alguna duda sobre cómo se debe realizar el trabajo, de cómo se debe realizar las citas de acuerdo al estilo Chicago? Recuerden que hay dos formas. La primera forma es poniendo pie de página, como está en el texto. Y la segunda forma que ustedes hicieron durante esta clase y que los compañeros indicaron es parafraseando y poniendo entre paréntesis el nombre del autor, coma, el año y sellando paréntesis. Y no olviden, por último, de nuevo les repito, aunque ustedes tienen que saber que si es que ustedes hacen, si es que parafrasean, si es que dicen con sus propias palabras lo que estaba en otro texto, ya no es necesario que vayan entre comillas. ¿Ya? Chicos, entonces, ¿ha quedado alguna duda? ¿Está entendido? Todo entendido, licenciado. Muy bien. A ver, quisiera que la señorita Nicole Remache pues nos dé una última reflexión, una pequeña reflexión de por qué es importante citar y referir los textos para evitar el plagio. Es importante porque deben saber que nosotros no realizamos el trabajo, sino que nos tomamos como referencia aquel trabajo porque si no estaríamos plagiando. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es decir, si es que nosotros ya referimos que el trabajo, ¿no es cierto?, de qué parte del texto pertenece a un autor, a un escritor, a un investigador, ya no estamos plagiando, pues, ¿no? Y estamos nosotros atribuyéndole la autoría, estamos atribuyéndole, ¿no es cierto?, el crédito de la idea que ha plasmado, ¿no? Que puede ser producto de una investigación, pueden ser años de investigación para, para un texto que he escrito y que está en 2 párrafos, ¿no? Puede ser llevar mucho tiempo de investigación. Entonces hay que reconocer el crédito, ¿no? Esto es muy importante y que lo tengan ustedes siempre en consideración para el, eh, para el momento de escribir un ensayo y tomar textos investigativos de otros libros. Muy bien, chicos. Entonces, dicho esto, por favor, les pido que ustedes hagan la tarea, que les repito, aquí nosotros encontramos en la página 131. Tienen que tener en cuenta la extensión de la primera cita, van a escribirla de otro modo, ¿no? Siempre tratando de que sea más resumido. Si es que hay palabras que están sobrando, pueden evitarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice la parafraseación exterior que suele llamarse, y que en vez de decir que suele llamarse, que nombramos, podemos decir. Resulta mucho más rápido, ¿no? Y cambiar la redacción del segundo párrafo y referenciarla de un modo también diferente, ¿no? Igual, aquí también tienen que hacer la referencia con los paréntesis, como les dije, ¿no? Apellido del autor y año. Bueno, muy bien, chicos. Muchas gracias. Si no hay ninguna consulta más, acabamos esta clase y les voy a pedir, por favor, que envíen el portafolio con las tareas hasta el día de mañana, ¿no? Hasta el día de mañana tienen que enviar el portafolio de la unidad 4, en la que va incluida esta tarea. ¿Ya? Recuerden, chicos, enviar los que tienen disponibilidad de computadora en PDF, los que no lo hacen en el cuaderno y lo envían en las fotos. Me despido, chicos, y que pasen una buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, licenciado, hasta luego.